Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 20. Titulé este mensaje La lucha. Y es realmente la primera parte, la segunda parte la vamos a ver la semana que viene, vamos a terminar el capítulo 7. Pero es la lucha del creyente, la lucha de la persona que ha sido salvo. La realidad es que hoy cuando alguien te habla de Jesús, ¿no es cierto? Muchas de las personas que te hablan de Jesús te hablan de si vos conocés a Cristo como tu Salvador, tenés perdón de pecados, pero normalmente, aunque eso es verdad, normalmente lo que enfatizan en general es, vas a tener paz que no vas a entender. Va a ser todo lindo, vas a agregar a Jesús a tu vida y tu vida va a tener sentido y va a ser una gran importancia en tu vida, un cambio radical. Y es verdad, todo eso es verdad. Pero muchas veces evitamos decir una cosa que sucede, que es muy importante, y Pablo nos va a remarcar esto hoy. Si seguís a Jesucristo y conoces a Cristo como tu Salvador, si bien tenés paz, porque ya no sos enemigo de Dios, si bien tenés perdón de pecados, porque Cristo ya pagó, Él era el pago de expiación por tus pecados y mis pecados, y fue suficiente, y fue aceptado por Dios, entonces eso también es verdad. Pero lo que tenés es una lucha, conflicto, una guerra interna. Eso es automático en la vida del creyente. ¿Por qué está esta lucha dentro de cada creyente? Y la respuesta que Pablo nos va a dar y lo va a marcar es que el pecado mora en nosotros. En Romanos 7, versículo 17, dice, así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, dice Pablo. En el versículo 20 dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. El creyente, cuando conoce a Cristo como su Salvador, todos sus pecados son perdonados y es limpio, y vamos a hablar de eso en adelante, aquí en un momento. Sin embargo, no significa que el pecado ya no está en su vida. El pecado sigue en sus miembros, él sigue presente. Ahora es interesante, el versículo 7 al 13 de Romanos 7, Pablo dice, el pecado me engaña, el pecado me mata, y miramos eso hace unas semanas atrás. El pecado está usando la ley, que era bueno de Dios, para que yo peque, para que yo sea engañado. Y pienso que puedo ser salvo por cumplir con leyes, y él habla de todo eso del versículo 7 al 13. Y aquí en el versículo 14 al 25 realmente cambia y dice, el creyente, si bien el pecado te engaña y te mata, el creyente empieza una batalla consciente, una batalla decidida contra el pecado. Hay una guerra que está sucediendo dentro de cada uno de nuestros corazones. Y si estás aquí, conoces a Cristo como tu Salvador y decís, no hay una guerra, entonces te estás mintiendo. Esta guerra que está en el corazón de todas las personas que conocen a Cristo como su Salvador es un conflicto que continúa 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año, año tras año, tras año, tras año. El problema muchas veces es que nosotros como creyentes decimos, yo estoy bien. Pensamos que todo es amor y paz y pensamos que no hay una lucha. ¿Y saben qué? Pablo acá nos va a decir, hay una guerra, hay una lucha. Y está presente en la vida de cada uno de los creyentes. ¿Y cuál es la lucha? La lucha que tenemos los creyentes porque somos limpios, perfectos delante de Dios, sin pecado delante de Dios, y sin embargo tenemos pecado en nuestra vida que hace y lucha en contra de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cada uno de nosotros estamos en guerra, en conflicto. No es un tiempo de descansar, ¿no? Hay algunos que dicen, ya está, no quiero saber más nada con esto, quiero estar libre de esto que es un oprobio, y realmente la única manera de estar libre es ir con el Señor, y algún día seremos libres. Pero sin embargo, mientras estamos aquí, hay una lucha constante, un conflicto constante, una guerra constante que sucede
en los miembros de tu cuerpo con tu nueva naturaleza que es el pecado. Vamos a ver dos cosas en esta mañana. La primera es la lucha por estar a la altura de lo que sabes que debes ser. Dios dice que debemos ser de una manera y la lucha es que vos y yo decimos, ¿cómo voy a hacer eso? No llego, pero debe haber una lucha. Miren el versículo 14 al 17, dice así. O vamos a leer todo el pasaje porque no lo leí. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Vemos acá en el versículo 14 al 17, la lucha por estar a la altura de lo que sabés que debes ser. Dios tiene un estándar y cuando vos fuiste salvo te preparó para cumplir con ese estándar. Y sin embargo, si somos honestos, vos y yo todos los días tratamos de cumplir con eso y no llegamos. Y debe haber una lucha. ¿Cuál es la lucha? Debo seguir y luchar para llegar a donde debo estar, a donde Dios quiere. Debe haber una lucha. Y Pablo empieza acá en el versículo 14 y dice, sabemos que la ley es espiritual. ¿De qué está hablando ahí? Realmente lo que está diciendo es que esto es para las personas que conocen a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque cuando conoces a Cristo como tu Salvador, y vamos a hablar de esto en el capítulo 8, pero cuando conoces a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de tu vida. Y el Espíritu Santo te ayuda a guiar tu vida y ayuda con la lucha y te ayuda a conocer la palabra de Dios y aprender la palabra de Dios y saber más de quién es Dios. Y te ayuda cuando estás tentado y te ayuda cuando pecas a marcarte que es pecado y te da convicción. Eso hace el Espíritu Santo. Antes de tener el Espíritu Santo, cuando yo pecaba, si bien tenía mi conciencia que me acusaba, podía tratar de ignorarlo. Y realmente trataba de ignorarlo porque lo que quería era vivir como yo quería. Y las cosas de Dios, cuando yo no conocía a Cristo como mi Salvador, realmente no me interesaban. Quizás iba de vez en cuando a la iglesia o quizás trataba de hacer cosas que pensaba yo que agradaban a Dios. Pero realmente no estaba dedicando mi vida a las cosas que agradaban a Dios, de conocerle y de obedecerle y realmente de aplicar sus verdades a mi corazón. ¿Por qué? Porque no lo entendía. Porque es algo espiritual. No es algo que puede hacer la persona sin Cristo porque no tiene el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, dice, el hombre natural, el que no es salvo, el que no conoce a Cristo, el que no ha creído en Cristo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Versículo 15, en cambio el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. En el versículo 14, lo que vemos ahí, podemos realmente hacer todo un mensaje de este versículo, pero el hombre inconverso puede tener conocimiento de la palabra de Dios. Es más, hay muchos críticos de la Biblia que tienen conocimiento y se saben la Biblia de memoria, pero no la entienden. Y es más, llegan a decir que es necedad. No creen en una resurrección, no creen en los milagros del Señor, no creen que Él puede morir por los pecados del mundo. Entonces tienen ese conocimiento, saben lo que dice la Biblia, pero no lo entienden y es necedad, es una pérdida de tiempo. Y podés ver eso en nuestra cultura que está propagado por todos lados. ¿Pero por qué? Porque no lo entienden, porque no conocen a Cristo como su Salvador y no tienen al Espíritu Santo. Vemos acá en el versículo 15, Pablo empieza con en el versículo 14, empieza con una confesión de carnalidad. Ahora, antes de meternos ahí, quiero que entendamos esto. El apóstol Pablo, ¿no? Siempre hablo de esto, pero si yo tuviera una oportunidad de conocer a alguien
volver en el tiempo, ¿no es cierto? Me encantaría hablar con Jesús, ¿no es cierto? Pero en algún momento voy a hablar con Jesús por toda la eternidad, pero me encantaría ir a hablar con Jesús. Pero la segunda persona con la que me gustaría hablar, ¿quién sería? Aunque tendría cuidado porque Pablo probablemente va a marcar todo lo que estoy haciendo mal, ¿no? Pero sería hablar con Pablo. Querría hablar con Pablo y arreglar algunas de las cosas, no arreglar, pero saber específicamente qué quería decir en algunos de los pasajes que me maté por horas tratando de estudiar y descifrar. Pero me encantaría hablar con Pablo. Me encantaría saber la lucha que él tenía y las cosas que eran difíciles para él y querría saber de él. Bueno, Pablo acá nos está confesando algo. Ahora, ¿por qué me gustaría saber de Pablo? Porque yo lo veo como un héroe de la fe. Alguien que estaba, vos tenés el parámetro de Dios y Jesús fue el único que cumplió con ese parámetro y el que le sigue, en mi opinión, es Pablo. Sin embargo, Pablo, el gran apóstol Pablo, el que tenemos un montón de cartas en la palabra de Dios y Dios usó en gran manera aún para salvar almas hoy, él no es, o sea, él lucha con el mismo pecado. Y una cosa que tengo que marcar acá, no estamos hablando de un creyente que recién conoció a Cristo como su Salvador. La lucha de Pablo es un creyente que está creciendo y creciendo y creciendo. Y cuanto más conocimiento de Dios tiene, más se da cuenta que no llega a el estándar de Dios. Y entonces, evaluando su vida, mirando su vida, porque su vida, su final estaba cerca. Evaluando su vida, él examina y dice, yo tengo carne, soy carnal. Y hace una confesión, y esta es la confesión, miren lo que dice el versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. El yo soy carnal para mí no está bien traducido acá, puede ser yo soy de la carne, ¿no es cierto? El yo soy carnal te da la idea de que él estaba en un estado de pecaminosidad, ¿no es cierto? Y no creo que es correcto eso. Él está diciendo, tengo carne, soy pecador, es lo que está diciendo. No está diciendo, estoy constantemente pecando, está diciendo, tengo la carne en mi vida, entonces tengo una tendencia a que puedo pecar. Eso es lo que está diciendo. ¿No? Si yo voy y digo, yo soy carnal, ustedes van a decir, y sí, pecaste de esta manera, pecaste de esta otra manera, y empezás a pensar en lo carnal que es, ¿no es cierto? Y está la frase, de carne somos, dijo la hamburguesa, ¿no? Aunque las hamburguesas de hoy no sé si están hechas con carne o no. Pero yo soy carnal, no está marcando Pablo y dice, ay, estoy constantemente pecando. Él lo que está diciendo acá es que si bien soy espiritual porque él tiene una nueva naturaleza, sigo luchando con la carne. ¿Por qué? Porque soy hecho de carne. Porque el pecado sigue estando en mi vida. Y después dice, vendido a la esclavitud del pecado. Acá la frase, algunos comentaristas estudian y dicen, interpretan que acá está hablando una persona que todavía no es salvo. Pero no creo que es así porque Pablo habla de algo similar en el versículo 23. Dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Claro, hablamos hace unas semanas atrás de que estábamos bajo la esclavitud del pecado. ¿Y qué pasó? Cuando conociste a Cristo como tu Salvador, te sacó de la esclavitud del pecado, de Satanás, y te puso en la esclavitud del amo, del Señor, que es para servir a Dios ahora. Entonces, Pablo no está volviendo acá y diciendo, hoy un día soy de la esclavitud de Dios y otra de la esclavitud del pecado, de Satanás. No está diciendo eso, sino que él está diciendo, mientras quiero vivir para el Señor, porque soy espiritual, mi cuerpo sigue siendo hecho de carne. Pecado hay en mi vida. Y dice, ese pecado que me ataba a la esclavitud de pecado sigue estando en mí. Aunque yo ya no soy amo de ese pecado, la tendencia, el deseo de estar bajo eso sigue estando en los miembros de mi cuerpo. Entonces lo que vamos a ver es una lucha acá, donde tenés el Espíritu Santo y tenés la vida cambiada que Él te da y tenés tu carne, los miembros de tu carne. Ahora necesito marcar esto. El ser interior del creyente está totalmente, completamente limpio de pecado. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó por todos esos pecados. Y cuando creíste,
ese pago que Él hizo delante de Dios fue dado a tu cuenta. Y por eso podemos hablar de la palabra justificación que hemos estudiado mucho en estos meses. Pero el creyente está completamente limpio del pecado. Su naturaleza es una nueva naturaleza. Y entonces es una nueva naturaleza que ahora puede entender las cosas espirituales y puede crecer y puede aprender y puede hacer guerra contra lo que resta en la vida, que es la carne. Es por eso que, ya que es limpio de pecado, cuando morís, ¿sabés lo que pasa? Enseguida estás en la presencia perfecta y santa del Señor. ¿Por qué? Porque tu cuerpo queda acá y vos estás en la presencia del Señor. Dios ya te preparó, ya estás diseñado para estar en la presencia del Señor, sin pecado. Ahora, después en algún momento, a menos que regrese el Señor, porque todo eso va a pasar en un momento, pero vemos en la palabra de Dios que después Él va a agarrar nuestros cuerpos y va a hacer de nuestros cuerpos un cuerpo incorruptible, que va a estar al estándar de ser perfecto. Y en algún momento este cuerpo que hoy está lleno de carne y de pecado y lucha contra el espíritu que ya ha limpiado el interior del creyente, en algún momento va a estar igual, va a ser un cuerpo incorruptible que va a estar asociado y todos juntos y por toda la eternidad usar nuestro cuerpo para adorar a Dios. Pero Pablo acá está preparando lo que él va a mencionar en los próximos 11 versículos, que hay una ley espiritual que solamente entiende la persona que conoce a Cristo como su Salvador, que puede crecer, que desea agradar a Dios, que desea obedecer a Dios. Y después, dentro de nuestra carne, dentro de los miembros de nuestro cuerpo, hay el deseo de la esclavitud del pecado. Lo que nosotros antes deseábamos. La lucha empieza y está en nosotros, en cada uno de nosotros. No es como un ángel y un demonio que están en un hombro y en el otro diciéndote, pero sí es parecido a eso. Hay una lucha donde vos decís, quiero hacer las cosas de Dios, pero tengo este pecado que sigue luchando y diciéndome, no hagas las cosas de Dios. No obedezcas, obedece los deseos que tenés de tu cuerpo. Entonces Pablo dice, el apóstol Pablo, no creo que él lo escribió así, pensando así, si yo tengo esto, todos los demás van a luchar así. No, Pablo no se veía así. Pero si Pablo tuvo esta lucha y tenemos una confesión clara del apóstol Pablo diciendo, esta lucha sucede en la vida del creyente, ¿cuánto más vos y yo vamos a tener esta lucha? Hay muchos creyentes hoy que piensan que una vez que conoces a Cristo como tu Salvador, vas a obedecer la palabra de Dios y todo va a ser fácil. Y después empiezan a obedecer la palabra de Dios y empiezan a leer la palabra de Dios y estudiarla y empiezan a orar y de repente viene una tentación en su vida y dicen, y caen, ¿no? Y dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que caí? Si yo soy salvo, si Dios está obrando en mi vida, y Dios me dice que me va a librar nunca me va a dar algo que es muy grande, que no puedo superar, ¿no es cierto? No me va a dar una tentación tan grande que yo no pueda tratar con eso. Entonces, ¿cómo puede ser que no puedo tener victoria? Y la realidad es que muchos piensan la vida espiritual, una vez que sos creyente, una vez que sos maduro, si podemos decirlo así, entonces ya no va a haber problema con el pecado. Y Pablo está confesando esto, que nos ayuda a vos y a mí a vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si Pablo, una persona madura espiritualmente, con el conocimiento y el deseo de servir a Dios que él tenía, donde sacrificó su vida cientos de veces, ¿no es cierto? Entregó todo por el Señor, porque él amaba a Dios. Y sin embargo, él dice, sigo luchando en mi corazón. Si Pablo tiene esa lucha, ¿cuánto más vos y yo vamos a tener esa lucha? Ahora, él no está diciendo, bueno, entonces, como vas a caer, viví como quieras. No, él no nos va a decir eso. Eso no debe ocurrir en la vida del creyente. Pero muchas veces, porque pensamos que todo va a ser perfecto y después no es perfecto, muchos creyentes se desaniman. Y muchos creyentes dejan de luchar y dicen, ¿para qué voy a luchar si mañana voy a pecar otra vez? Y mañana voy a estar tentado con esto otra vez y no puedo salir de las garras de este pecado que está en mi vida. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, bueno, ya está, me entrego totalmente al pecado. Y Pablo está diciendo, no,
Hay una lucha. Y debes seguir y seguir y seguir esa lucha. Y va a seguir y seguir y seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en la presencia del Señor. Miren el versículo 15 y vemos la segunda cosa. No practico lo que quiero hacer, dice Pablo. Dice el versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Entonces está Pablo acá y él dice, no entiendo lo que hago. Estoy haciendo cosas, estoy en mi vida tratando de seguir al Señor, tratando de servir al Señor, tratando de adorarle. Acabo de pasar un gran tiempo estudiando la palabra de Dios, compartiendo el Evangelio en Éfeso, compartiendo el Evangelio por todo el mundo, y Dios usa grandes cosas, y de repente Pablo empieza a pensar incorrectamente, o a codiciar, o a enojarse. No nos dice específicamente acá. Y él dice, y empiezo a hacer cosas que son de la carne, y dice, y no lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Dice, porque no practico lo que quiero hacer. Lo que quiere hacer su nueva naturaleza es adorar a Dios, es servir a Dios, es obedecer a Dios. Y él dice, no solamente no hago lo que quiero hacer, que es servir a Dios, sino que estoy constantemente luchando con estos pecados que no tendría que estar luchando. Y dice acá una frase, dice, esas cosas que aborrezco, las odio. Odio el pecado, yo sé lo que me hizo el pecado, yo sé lo que hace, yo sé que te engaña y sé que te mata y sé que es horrible. Y lo aborrezco. Y cuanto más conozco a Dios, más odio ese pecado. Y sin embargo, miren la última frase del versículo 15, dice, eso hago. Las cosas que él odiaba, habían momentos que las hacía. Y quizás le preguntás y le decís, Pablo, ¿por qué hiciste eso? Y él te dice, no sé. Quizás en tu vida has pensado, hay algunos de nosotros que cuando nos equivocamos o cuando pecamos, después queda en tu mente todo el tiempo, ¿no? Y decís, ¿por qué dije eso? Y la respuesta que tenés es, no tengo idea por qué dije eso, qué salame que soy, ¿no es cierto? No tendría que haber dicho eso. ¿Por qué fuiste a ese lugar? ¿Por qué hiciste ese trato? ¿Por qué rompiste esa promesa? ¿Por qué no obedeciste la palabra de Dios como deberías? Ahora estás viviendo consecuencias porque no obedeciste a Dios y decís, ¿por qué hice eso? Y como Pablo muchas veces decimos, no sé. Algo se movió dentro de mí, lo hice y realmente no lo entiendo. Y Pablo llega al punto, dice, aún esas cosas que odio, las sigo cometiendo. ¿Por qué? Y Pablo dice, no sé. Quizás han escuchado eso o han vivido esto, quizás lo has hecho vos. Cuando eras chico, ¿no es cierto? Hiciste algo que no debías, tiraste una piedra a algún lugar, rompiste algo, ¿no es cierto? O le pegaste a tu hermano o a tu hermana, ¿no? Nunca hicimos eso, pero le pegás. Y tus padres te dicen, voy a decir, Marcos, ¿por qué le pegaste a Andrés? Probablemente era mutuo, nos pegábamos con mi hermano todo el tiempo. Yo era más grande, entonces yo me sentaba arriba de él y de mi hermana y los aplastaba. Y ellos, y sí, hay que aprovechar, Dios me creó así, entonces voy a usar mi peso para aplastarlos. Ahora ya no me dejan hacerlo, ahora me pueden pegar. Pero cuando era chico, cuando los golpeabas, y estábamos normalmente en el auto, porque no había mucho espacio, ¿no es cierto? Y si ocupaban tu espacio, le pegaba y decía, correte para allá, ¿no? Y ¿qué hacía mi mamá y mi papá? Se daban vuelta, cosa que yo creo que es muy peligroso, porque estábamos manejando en la ruta, ¿no? Pero se daba vuelta y decía, Andrés, ¿por qué hiciste eso? Porque él, pero la respuesta realmente es no sé. No había una razón, era porque éramos hermanos, nos amábamos. ¿Por qué lo hiciste? Y te responden con un no sé. Y hay momentos en la vida cuando estás tratando con hijos y le preguntas, ¿por qué hiciste eso? Y dicen, no tengo idea por qué lo hice, no sé. Y es la respuesta más molesta de la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo que no sabes? Pensá antes de hacer las cosas, ¿no es cierto? Pablo acá está diciendo no sé. Yo quiero adorar a Dios, quiero servir a Dios. Y él estaba dedicado a hacer eso. Y sin embargo,
mientras trataba de servir a Dios y más conocía de Dios, llega a algunos momentos en su vida y dice, ¿por qué hice eso? ¿Cómo puede ser? Yo odio ese pecado. ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Qué mal! Un comentarista llamado William Barclay dice, sabemos lo que está mal, luchamos contra eso y después lo hacemos de todos modos. Muchas veces decimos, lo voy a hacer y nunca lo hacemos. Muchas veces decimos, no lo voy a hacer y después lo hacemos. Hacemos una promesa y después la rompemos. Nos ponemos un objetivo y no lo perseguimos. Decimos, nunca voy a volver a hacer eso. Y lo hacemos. Nos arrodillamos, porque es bien espiritual ¿no? Nos arrodillamos y decimos, Dios, sálvame de esto, nunca más voy a hacer esto. Y al día siguiente lo hacemos. O al día siguiente lo volvemos a decir, nunca más. Y después nos despertamos al otro día y lo hacemos. Si somos honestos, es la experiencia espiritual que cada uno de nosotros tiene. Ahora, es importante entender esto, saber cosas y hacer cosas son dos cosas diferentes, ¿no? Dios nos habla de que tengamos conocimiento de quién es Dios y debemos estudiar quién es Dios y conocer a Dios y saber lo que le agrada y saber que el pecado no le agrada, y cuanto más conoces a Dios y más aprendes de Él, debe llevarte a cambiar tu vida, a aplicar las verdades para agradar a Dios. Pero no es suficiente conocer la palabra de Dios si no vas a usarlo y vivirlo. Hace años atrás, me acuerdo, cuando recién estaba estudiando para el ministerio, una de las iglesias, nosotros íbamos a la facultad y en la facultad cada estudiante tenía que estar en un ministerio donde visitaba alguna iglesia o algún ministerio por ese año y iba a diferentes iglesias de la zona. Y me acuerdo que una de las iglesias que visitábamos, el pastor, nos enteramos después, pero el pastor estaba adulterando, ¿no? Y no sabíamos eso. Pero mientras estábamos ministrando ahí, después nos enteramos que esto pasó y removieron al pastor y todo. Pero dice el pastor, cuando él estaba confesando su pecado delante de la iglesia, dice, mientras iba en camino a pecar, a adulterar, iba en el auto repasando y memorizando versículos que hablaban en contra del adulterio. Y igual seguía en camino a eso. ¿Por qué? Porque el conocimiento no hizo nada si no lo vas a poner en práctica. Necesitamos conocer a Dios y necesitamos agarrar esas verdades de quién es Dios y debe cambiar tu vida. Pablo se encuentra acá haciendo cosas que él no aprobaba, cosas que probablemente le daban vergüenza, cosas que él decía, ¿cómo puede ser con el crecimiento, con el conocimiento, con vivir de acuerdo a lo que Dios quiere y el servicio que tengo, cómo puede ser que sigo luchando con esto? Y dice, esas cosas que odio, las hago. Versículos 16 y 17. La ley es buena, dice Pablo. Miren el 16, dice, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Él empieza ahí y dice, estoy haciendo eso que no quiero hacer. Yo sé que está mal, yo sé que Dios dice que está mal, no lo quiero hacer, yo estoy de acuerdo con eso, no lo quiero hacer. Y sin embargo me encuentro pecando y haciendo eso que exactamente no tendría que hacer. Y dice ahí, dice en el versículo 16, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Él no va a decir, bueno, la palabra de Dios tiene un estándar demasiado alto. Algunos dicen eso. Algunos dicen, bueno, yo estoy tratando de llegar, ¿no es cierto? Estoy tratando de seguir a Dios, conozco a Cristo, estoy tratando de obedecer, pero realmente mirá lo que me está pidiendo. Me está pidiendo algo demasiado alto. No voy a poder cumplir con eso nunca. Entonces algunos dicen, como no puedo cumplirlo, voy a pecar.
Pablo dice, sí, no llego a ese estándar. Sin embargo, no puedo decir el estándar es demasiado alto, el estándar es algo que no puede llegar. Él dice, no, el estándar es perfecto. Él dice, la ley es buena. Reconozco que es buena, reconozco que esa es la manera que tendría que vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Y mi deseo del espíritu que tengo nuevo, de mi nueva naturaleza, es de vivir en esos parámetros que Dios marcó. Quiero vivir así, quiero llegar a ese nivel. Y debe motivar tu vida a luchar contra el pecado para llegar a ese nivel. Y Pablo dice, eso es donde quiero estar. Sin embargo, cuanto más trato de llegar ahí, más siento que no estoy ahí. ¿Por qué? Porque hago esas cosas que no quiero hacer. Pero quiere remarcar, ¿cambia la ley? No, la ley es buena. No está equivocado la palabra de Dios. Eso es lo que quiero lograr, es llegar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, como Cristo vivió. Ahora pongo una nota acá. Toda tu vida, nuestro propósito o nuestra meta es llegar a ser como Cristo es. Día tras día, ¿qué hacemos? Estudiamos la palabra de Dios, crecemos en la palabra de Dios, aprendemos quién es Él, pasamos un tiempo en adoración privado con el Señor, diciendo, Dios, yo sé que tu estándar es perfecto y yo sé dónde estoy yo, estoy muy lejos de eso, pero ayúdame a crecer y a aprender y a ser transformado cada día. Y es un proceso que va a ser toda la vida. Y ¿sabes qué? Cuando terminás al final de tu vida, no vas a ser igual que Cristo. Entonces algunos dicen, bueno, entonces, ¿para qué me voy a gastar? Es más fácil pecar, es más fácil estar tranquilo y bien con mi pecado. Es más fácil disfrutar de algunas cosas del pecado. Lo otro es difícil. Es una lucha realmente vivir para el Señor. Y tratar de agradarle todos los días. Y no solamente el domingo. Y tratar de obedecerle todos los días. Y todo momento. Y algunos dicen, bueno, es el estándar de Dios está bien, pero no vamos a llegar, entonces voy a hacer lo que yo quiero. Debe ser lo contrario en la vida del creyente. El estándar de Dios es bueno. Pablo no está diciendo, ay, yo pecaba como loco y entonces no iba a cumplir con eso, no. Estoy tratando, estoy luchando, estoy pidiéndole a Dios que me ayude. Y cada día estoy tratando de vivir de acuerdo a la ley porque es bueno, porque es lo que necesito hacer, de acuerdo a los parámetros de Dios, a la palabra de Dios. Y quiero vivir de esa manera porque eso es lo que Dios quiere para mí. Y él decía, aunque estoy tratando de hacer eso, no estoy llegando. Y él cada día se acercaba un poquito más, ¿no? Cada día tomaba un paso más a ser transformado como Cristo. Y después llegaba y pensaba en su corazón y dice, ay, pero mira, sigo pecando de esta manera, necesito sacar eso. Y sacaba ese pecado y dice, ahora sí, voy a vivir para Dios. Y trataba y venía otra cosa. Sin embargo, Pablo dice, seguí. Versículo 17 dice, y como la ley es buena y yo quiero llegar ahí y no lo hago, entonces dice el 17, así que ya no soy yo el que lo hace. ¿Qué cosa? El pecado. El que hace las cosas que aborrezco. Dice, ya no soy yo, sino el pecado que habita en mí. Bien, qué grande. Pablo, un versículo con el cual me puedo identificar completamente. Pablo dijo, no es mi culpa, el pecado me obligó. Listo. Dios, sos el responsable de esto porque vos trajiste este pecado a mi vida. ¿No? No está diciendo Pablo eso. Él no está sacándose la responsabilidad de vivir de una cierta manera delante del Señor. Eso no es lo que está haciendo. Lo que él está haciendo, él dice, no puede ser mi nueva naturaleza porque mi nueva naturaleza, guiado por el Espíritu Santo, busca vivir como Dios quiere. Busca servir a Dios. Busca estar bajo los parámetros de la ley, que es buena. Y cuando no hago eso, es que yo permití el pecado que sigue molestando en mi vida. No estoy luchando lo suficiente, no estoy teniendo victoria o pidiéndole al Señor, estoy dejando que haga cosas en mi vida que no debe ser. Pero mi deseo sigue siendo agradar a Dios y vivir para Dios. Y el pecado lucha y lucha y lucha y lucha. Y Pablo le hace guerra y le hace guerra.
Y toda su vida y hasta el día que él murió, tuvo una lucha, un conflicto en su interior entre querer honrar y vivir para Dios y seguir los parámetros de Dios. ¿Por qué? Porque su nueva naturaleza fue creado para eso, puro, sin pecado. Y la lucha fue entre eso y el pecado, que todos los días sus miembros del cuerpo decían, pecá, pecá, pecá. Y él luchaba y luchaba y luchaba con eso hasta el día de su muerte. Sabemos del pasaje anterior que el pecado ya no reina en la vida de un creyente. Ya no es su amo, ya no debe reinar, pero sí sigue estando allí. Logró sobrevivir, ¿no? Algún día ya no estará. Y a veces no pensamos tanto en eso, pero algún día estaremos en el cielo donde ya no habrá una lucha. El pecado ya no estará. Y a veces nos cuesta pensar cómo sería eso, ¿no? ¿Cómo sería que ya no esté el pecado, pero ya no va a estar? Y vamos a poder adorar a Dios como fuimos creados para hacerlo. Y nuestra nueva naturaleza que Dios nos ha dado va a ser perfecta como ya es delante de Él, pero va a llevarnos a poder adorar a Dios de la manera que Él merece. Pero ya no habrá esa lucha o esa guerra en nuestra vida. En Gálatas capítulo 5, versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Está diciendo, tu nueva naturaleza desea adorar a Dios, desea servir a Dios, obedecer a Dios, y tu carne lucha. Quiero decir esto acá. Si no hay una lucha en tu vida, necesitas ver si tenés al Espíritu Santo dentro tuyo, si conoces a Cristo como tu Salvador. Porque si conoces a Cristo como tu Salvador, debe haber una lucha. Quiero agradar a Dios. Y viene el pecado. Dice, no, no, no. Y vos decís, sí, lo voy a hacer. Podés decirle no a la carne. Y vas a seguir tratando de vivir para Dios y obedeciendo a Dios y creciendo a Dios. Y va a venir la carne y dice, no, no, no. Y vos vas a decir, no, pero yo quiero seguir a Dios. Y va a haber esta lucha que Pablo comparte íntimamente con los hermanos en Roma. Debe haber una lucha en tu corazón. Y otra vez creo que ya lo dije. No es, bueno, yo voy a seguir pecando, entonces ya me doy por vencido. Muchos creyentes viven así. No tengo la victoria que yo pensaba que iba a tener. Pensé que ya traté con este pecado y se solucionó. Y como no lo puedo hacer, ya está, lo voy a dejar, que tenga libre, o sea, que pueda hacer lo que quiera. Libertad en mi vida para pecar como Él quiera. Y hay creyentes que viven así y Pablo está diciendo no, hay una lucha, va a haber conflicto, va a haber una guerra, seguí peleando. ¿Por qué? Porque tu nueva naturaleza busca agradar a Dios y quiere agradar a Dios y tu carne no quiere agradar a Dios. Seguí luchando para seguir siendo como Cristo es. Mencioné que no era una responsabilidad personal, que Pablo estaba diciendo, bueno, puedo hacer lo que quiera. Y sabemos eso porque en muchos de los pasajes de la Biblia hay varias cosas. Hay veces que el Señor nos castiga en la palabra de Dios, pero hay veces donde nosotros debemos confesar nuestros pecados. En 1 Juan 1, 9 al 10 dice, si confesamos nuestros pecados. Ahora, si yo no soy responsable de mi pecado, ¿por qué voy a confesarlo? ¿No es cierto? Yo puedo decir, Dios, este cuerpo que vos me diste me sigue haciendo pecar. ¿No es cierto? Es culpa del cuerpo. No tengo nada. Si fuera así, entonces Pablo tendría razón este versículo en decir, Pablo se estaba sacando la responsabilidad, pero no nos dice eso en 1 Juan 1, 9 y 10. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debe haber una confesión de pecados. Si bien está en mi cuerpo, yo sigo siendo responsable por los pecados que comete mi carne. Y en la carne, cuando peco, yo soy responsable delante de Dios. Y debo confesar mi pecado. Y debo arreglar cuentas con el Señor. Y debo buscar agradarle y vivir para Él. Y debo hacerlo siempre.
día tras día tras día, confieso mi pecado. Dejo de pecar, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando viene la carne y te lleva a caer o a pecar o a luchar con tu pecado, debes decir, no, yo quiero adorar a Dios, y confesás tu pecado y decís, Dios, quiero adorarte a vos, quiero vivir para vos. Entonces hay una responsabilidad personal. Vos sos responsable por tu pecado. Cuando Dios te va a decir, ¿por qué hiciste eso? No puedes decir, no sé. Sos responsable. Y debemos estar luchando con el pecado. Sabemos dónde debemos estar. Sabemos cómo debemos ser. Sin embargo, la lucha es llegar a eso, tratar de llegar a eso. Y luchar con la carne, sacarlo de lado, moverlo de tu vida para seguir siendo como Cristo es. Eso debe ser el deseo de tu corazón. ¿Por qué es el deseo de tu corazón? Porque Dios te dio una naturaleza que ese es el deseo, de ser como Dios es. Y hay una lucha y quizás decís, bueno, sí, pero no, tengo salud. Bueno, está esa lucha, va a estar, va a seguir el resto de tu vida. Tengas 40 años en la vida cristiana o 60 años en la vida cristiana, seguís luchando. La carne sigue estando y qué molesto que es, pero es una guerra. No te des por vencido. Es decir, quiero agradar a Dios, quiero vivir para Dios. Voy a tomar decisiones para pelear, luchar con la carne, sacarla de mi vida si es posible. Segundo punto es la lucha por enfrentarse a los repetidos fracasos personales, ¿no? Seguimos peleando y tenemos repetidos fracasos personales en esa lucha. Y miren lo que dice Pablo, versículo 18 al 20, dice, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Muy parecido, Pablo está remarcando el mismo punto, ¿no? Pero él vio fracasos personales en su vida. Y él dice en el versículo 18, dice, yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, no hay nada bueno en mi carne. Es una pelea constante con la carne, no hay nada bueno, no hay nada que podés rescatar de tu carne. No estamos diciendo si sos lindo, si sos feo, si sos fuerte o si podés ser útil para Dios, no estamos hablando de eso, estamos hablando del pecado en tu carne. Y él dice, no hay nada bueno en mí. Yo quiero agradar a Dios y mi carne me estorba. Yo quiero vivir para Dios y mi carne me molesta y me lleva a pecar. No hay nada bueno que habita en mí. En el versículo 19 dice, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Otra vez, recuerden esto, Pablo está compartiendo su corazón. Pablo, que diríamos, wow, él está tan cerca a Dios. Él dice, estoy haciendo lo que no quiero hacer. Deseo servir a Dios y sin embargo sigo luchando con esto, sigo practicando esto. Ahora, la palabra acá practicar no está diciendo que él está pecando constantemente, dice, bueno, no me importa, no. Él está buscando agradar a Dios y en el medio de servir a Dios vienen esos pecados que está luchando. Y él dice, no, hoy voy a servir a Dios. Y venían pecado y pecado y pecado y tenía una lucha. No se está dando por vencido, no está diciendo no puedo hacer nada. Él está diciendo esto sucede en la vida del creyente, sucede en mi corazón. Deseo agradar a Dios y sigo luchando con el pecado. Va a pasar, sigue pasando. Practico ese mismo mal que yo odio y que deseo servir a Dios y encima me estorba para poder servir a Dios. Versículo 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Ya miramos eso, pero él no está otra vez desligándose de su responsabilidad.
Él está diciendo, no soy yo porque mi nueva naturaleza quiere agradar a Dios, el deseo es de servir a Dios, de vivir para Dios. Pero tengo esta carne y lucho con esto. Y está allí y va a haber una guerra, va a haber una lucha. Muchas veces vos y yo tratamos de evitar Romanos capítulo 7. ¿Por qué? A veces buscamos fórmulas y hablamos de eso. A veces buscamos fórmulas para tener victoria en la vida cristiana, ¿no es cierto? Y vos decir a la biblioteca, a la librería cristiana, perdón, y vas a entrar y vas a tener 3 pasos para orar fervientemente y nunca dejar de orar, y lo tienen ahí. Y después tenés 5 pasos para ser un creyente perfecto, que no lucha con el pecado. 4 pasos para vencer la tentación de una vez y para siempre, ¿no es cierto? Buscamos fórmulas porque no entendemos el capítulo 7. Queremos evitar el capítulo 7. Queremos pensar que la vida cristiana es yo conozco a Cristo y ya está, no tengo que luchar más con el pecado. Va a ir fácilmente, se van a caer, el pecado va a ir para allá y para acá y ya no me va a molestar y voy a vivir para Dios. Hermanos, yo sé que tenemos esa mentalidad. Pensamos así. Hay libros que nos ayudan a pensar así. Y Pablo nos está diciendo, no. Esto es la vida del creyente. Hay una lucha. Ojo, los libros esos, hay cosas buenas que nos dicen para ayudarnos a luchar con el pecado. Pero no piense que por leer un libro o aplicar estas fórmulas, de repente ya no va a haber una lucha con el pecado. Y muchos llegan a la conclusión, dicen, pero yo hice todo lo que el pastor me dijo, hice todo lo que la Biblia me dice y sigo luchando con este pecado. Digo, debo estar haciendo algo mal yo. Debo ser un cristiano de clase B, ¿no es cierto? No soy uno de los buenos cristianos, soy un mal cristiano. Y empezamos a no solamente a no luchar con el pecado, sino que empezamos a rebajarnos a nosotros y a maltratarnos y a dejar que la carne tenga victoria en nuestra vida. Hay que cambiar nuestra forma de pensar y decir, deseo, quiero servir a Dios y quiero vivir para Él, y eso debe ser el deseo que está en cada una de nuestras nuevas naturalezas. Pero mientras estoy haciendo eso, mi carne va a luchar en contra mío todos los días. ¿Quiero tener victoria? Sí. ¿Voy a tener victoria? Si obedeces la palabra de Dios y vivís para el Señor, vas a tener victoria. Pero no va a ser victoria sin tener fracasos y sin tener luchas y sin tener la carne molestando. Necesitas entender eso. Y no podés decir, bueno, la carne ya es demasiado para mí, entonces me lavo las manos de mi responsabilidad. No, tu nueva naturaleza no puede permitirte hacer eso. Quiero vivir para Dios y lo voy a hacer y voy a tratar de ser victorioso descansando obviamente en el poder de Dios. Y vamos a ver eso en el capítulo 8. Porque Pablo no dice esto lo tenés que hacer solo. Él nos va a hablar del Espíritu Santo en el capítulo 8 que nos ayuda con esto. Pero antes de llegar al capítulo 8 estamos en la lucha del capítulo 7, Romanos 7, y necesitamos seguir luchando para agradar a Dios y buscar a Dios. Pero no podemos sacar Romanos 7 de la Biblia. Todos nosotros nos encontramos en Romanos 7. Va a ser una lucha. Seguir luchando. A veces miramos y pienso en la iglesia, ¿no? Y algunas veces dice alguno, bueno, realmente estaba cansado, no quería ir, era muy difícil ir a la reunión y no estaba de ánimo. ¿Saben por qué venimos acá? Número 1, porque Dios nos manda a congregarnos, ¿no? Pero número 2, y el primero es más importante que el segundo, pero nos manda a congregarnos ¿por qué? Porque necesitamos ánimo. Porque todos estamos luchando. Y todos estamos pasando por problemas y dificultades. Venimos acá y decimos, ¿cómo anda? Todo bien, sonrisa. Algunos no les sale la sonrisa tan serio, pero dicen, todo bien, ¿no? Acá es donde nos ministramos, acá es donde oramos el uno por el otro, acá es donde nos animamos, acá es donde realmente, y no lo hacemos muy bien, pero acá tendríamos que poder decir, estoy luchando. Y cuando alguien te dice estoy luchando, dices, sí, yo sabía, este es un pecador. ¿Cómo vas a seguir luchando con eso? ¿No?
Sí, hacemos eso, tristemente, pero lo que tendría que pasar es, estamos en el camino del Señor, ánimo hermano. Podés orar, tener victoria, seguir leyendo y estudiando la palabra de Dios y aplicar las verdades de la palabra de Dios y voy a seguir animándote. Y vos debés venir con la idea de voy a animar a otros a vivir la vida cristiana, porque sé que están luchando, porque yo también estoy luchando. Y si yo vengo para animar a otros, a ayudarles a crecer, y esos otros vienen de la misma manera, nos ministramos y salimos de acá diciendo, qué grande que es Dios, porque deseo adorar a Dios. Y yo no soy el único luchando, todos los demás al lado mío están luchando. Y me están animando a seguir en la lucha y seguir sacando esos pecados y agradando a Dios con mi vida. Eso es lo que hacemos acá. Lo llamamos otra cosa, lo llamamos ministrar el uno al otro. Pero debe haber amor, debe haber exhortación en algunos momentos, porque hay un momento donde alguien debe agarrarte y decir, no estás viviendo como el Señor quiere que vivas. Te voy a ayudar, estoy acá, a animarte, pero necesitas poner cosas en orden. ¿Por qué? Porque estamos en la lucha. Y quiero decir esto, no debemos ser muy duros, ¿saben por qué? Porque vos también estás luchando. Todos estamos luchando con el pecado. Si no estás luchando con el pecado es porque estás muerto y estás con el Señor. Entonces, entendamos esa verdad. No estoy diciendo que tenés que venir el domingo y entrar y decir, estoy pecando como loco, ayúdenme. No estoy diciendo eso. Pero sí, debe ser un lugar donde nos animamos, donde oramos, donde nos ministramos, donde realmente salimos de acá y decimos, qué bueno que fui a la reunión. ¿Por qué? Primero porque aprendí de Dios, pero segundo porque me doy cuenta que todos están luchando con diferentes cosas, pero pecado en general, y que ellos también me están animando y yo estoy animando a otros y seguimos en nuestra semana. Y podemos hacerlo mejor, yo estoy de acuerdo. Y quiero marcar esto, no es responsabilidad de la iglesia que vos estés creciendo o no. También es verdad eso, pero sí debe ser un lugar donde nos ministramos y cada día vos estás creciendo y luchando con el pecado y después venís acá y estás animado y vamos. Pablo dice, el pecado habita en mí y no me deja hacer lo que quiero hacer. Hay una lucha. Esa lucha está y es real en cada uno de nuestros corazones. Si no hay una lucha, tenés que mirar si conoces a Cristo como tu Salvador. Pero si conoces a Cristo como tu Salvador, debe haber una lucha en tu vida. No te des por vencido. Seguí creciendo en la palabra de Dios y aplicando las verdades de la palabra de Dios y conociendo quién es Dios. Hoy escuchamos de la fidelidad de Dios y muchas de las canciones hablaban de eso. Dios es fiel, Dios no cambia. Y los parámetros de Dios son buenos para nosotros. Si queremos agradarle a Dios, entonces vivir de acuerdo a esos parámetros. Y la carne va a luchar contra nosotros y debemos decir, no, yo quiero vivir para Dios. Y pelear, y pelear, y pelear. Y tener victoria. Y a veces fracasar y decir, Señor, me equivoqué, fracasé, te pido perdón, vamos para adelante, quiero agradarte, quiero vivir para ti. Y no quiero adelantarme, pero esto no es algo de nuestra propia carne o fuerza que decimos, ahora voy a hacer esto. Sí debe haber decisión en tu vida. Y Pablo va a llegar al capítulo 8 y nos va a hablar del Espíritu Santo que usa la palabra de Dios para guiarnos, para transformarnos, para realmente alimentar el deseo que ya tenemos en nuestra nueva naturaleza de agradar a Dios. Van a tener que esperar hasta que lleguemos al capítulo 8. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Si no conoces a Cristo como tu Salvador, no hay una lucha, estás viviendo en pecado y estás disfrutando el pecado y estás de acuerdo con lo que hace el pecado, tu cuerpo. Y podés conocer a Cristo hoy y Él puede, pero también lleva a la muerte de ese pecado que estás disfrutando. Vimos eso hace 2 semanas atrás, pero podés hoy ser limpio de tu pecado, perdonado, por creer en Cristo como tu Salvador,
que Él murió en la cruz y que fue sepultado y que resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y si crees eso, podés ser perdonado. Y si conoces a Cristo como tu Salvador, hay una lucha. Debe haber una guerra, debe haber un conflicto, debe haber una pelea. Todos los días de tu vida. No dejes que gane el pecado. Busca agradar a Dios. Busca obedecer a Dios. Busca poner parámetros en tu vida donde podés adorar a Dios y vivir para Él. Y sacá de a poco esos pecados y empezá a tener victoria en la vida espiritual. Y a veces vas a fracasar y en esos fracasos te levantás y decís, gracias Señor porque me salvaste, quiero vivir para ti, confieso mi pecado y Dios dice, vamos para adelante. Y vos decís, voy para adelante. Ánimo, hermanos. Damos gracias a Dios que Pablo nos comparte su corazón de esta manera. Porque si Pablo está luchando con el pecado, ¿cuánto más vos y yo? Debemos ser honestos y debemos luchar. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por el testimonio de Pablo acá. Señor, te damos gracias porque la lucha comienza porque tú nos salvaste de nuestro pecado, que tú nos diste una nueva naturaleza, nos diste un deseo de adorarte, de servirte, de vivir para ti. Y Señor, sabemos que aunque tenemos ese deseo, luchamos con la carne y con el pecado. Señor, te pedimos que realmente podamos aplicar las verdades que hemos visto hoy. Que la misma lucha que tiene Pablo, que entendamos que nosotros luchamos con esas mismas cosas. Pero no tenemos que vivir vidas fracasadas, sino que podemos vivir creciendo y teniendo victoria y luchando con el pecado y sacando el pecado y venciendo el pecado día a día por medio del estudio de tu palabra, de conocerte más, de aplicar las verdades de tu palabra, realmente buscar agradarte, buscar vivir para ti. Señor, ayúdanos a tener victoria sobre el pecado. Ayúdanos en esta lucha que nos asedia todos los días de nuestra vida. Que cada día podamos ser victoriosos. El objetivo, el propósito es para darte gloria a ti. Y sabemos, Señor, por la palabra de Dios, que algún día ya no vamos a estar luchando con el pecado y por toda la eternidad vamos a poder completamente glorificarte a ti, sin pecado, mostrar el deseo que tú nos has dado en nuestra nueva naturaleza, de adorarte, de glorificarte y de exaltar tu nombre por toda la eternidad. Te damos gracias por esa verdad. Y te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos animes, que podamos ser fuertes y seguir creciendo en tu palabra, Señor, sabiendo que hay una lucha y sabiendo que queremos agradarte y desear obedecerte. Te agradecemos